que gran tema es el tema del colectivo de abogados y cómo el colectivo de abogados está haciendo lo que está haciendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo el colectivo de abogados persigue a las fuerzas militares implacablemente, cómo el colectivo de abogados defiende las FARC siempre que la quiere defender, y nos ha aparecido una llamada a la que le queremos dar espacio, a una de las víctimas del colectivo de abogados. Es el mayor César Maldonado. Mayor, muy buenos días. Buenos días, señor ministro. Mayor, hay unas conversaciones suyas con el famoso coronel que denunció al general Uzcategui, y en esa conversación se habla de la intervención del colectivo de abogados en ese tema y cómo el colectivo de abogados le hizo ofertas al coronel Orozco, y usted pues no decía mayor cosa, pero de todas maneras usted conoce de cerca cómo son las actuaciones del colectivo de abogados. ¿Qué nos cuenta sobre ese particular? Sí, doctor Londoño, como primera medida, un saludo especial a la mesa y a todos los fieles oyentes de este prestigioso programa. Pues como usted lo anota, en estos días, a raíz del escándalo que se generó alrededor del colectivo de abogados, he intentado pues en varias oportunidades comunicarme para dar a conocer la situación que he vivido por los ataques de este grupo que hoy fácilmente se puede catalogar como un grupo de estafadores. Como usted lo decía, yo he sido víctima de estos señores y fui condenado sin pruebas mediante las argucias y montajes de estos delincuentes. Yo había optado por mantener callado, doctor Londoño, ante las injusticias que se quejieron a mi alrededor, pero porque pues me sentía abandonado por el ejército al que yo le serví tanto tiempo, que me dejó a la merced de un enemigo tan gigante, oscuro y monstruoso como es la guerra político-jurídica. Pero en estos días, al ver la valentía y arrojo de la doctora Yolanda Prado, quien se atrevió a investigar y denunciar al poderoso e intocable colectivo de abogados, tomé la decisión que por lo menos yo debería dar a conocer todas las actividades ilícitas que yo conocía de este grupo de fascinerosos. Como bien se sabe, doctor Londoño, en el año 2001, encontrándome en comisión de estudios en la Universidad de los Andes, por reconocimiento a los logros y a la carrera militar que había llevado hasta el momento exitosa, fui comisionado por el mando superior a conformar el Batallón Colombia, que tiene sede en la península del Sinaí. Estando gestionando la compra de los uniformes americanos para el viaje, tuve contacto con el propietario del almacén, que resulta ser un capitán del ejército en retiro. Ese era el señor capitán Jorge Ernesto Rojas Galindo. Este señor fue detenido y posteriormente fue sindicado de pertenecer a un grupo paramilitar que planeó y ejecutó el atentado del sindicalista Wilson Borja. La verdad, yo nunca supe de la actividad delictiva de ese señor. Sin embargo, poco a poco me fueron montando pruebas inverosímiles por parte del colectivo de abogados. La fiscalía inclusive me llamó a indagatoria y ya estuvo dictando medidas de aseguramiento. Para mí ese colectivo de abogados ya era conocido. Desde teniente venía sosteniendo una batalla jurídica con todos estos señores. Pero el haber sostenido comunicación telefónica con estos implicados en el atentado fue papayazo pues oportuno para que estos señores explotaran dicha situación en mi contra. A pesar de que yo lo expliqué en múltiples salidas procesales ante la fiscalía, las cosas me salieron adversas ante la presión de estos señores. Y me pareció misterioso que de repente el proceso cambió de manos y resultó en manos de uno de los más fieles colaboradores del colectivo de abogados, que era el doctor Luis Guillermo Sepúlveda Reyes. Es quien de repente radicalmente cambió su posición y pues en escasos días me dictó la medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación. Y al mejor estilo del modus operandi del colectivo de abogados, me puso los medios de comunicación como un tercer juez, y con la ayuda incondicional de algunos amiguitos que tenía por ahí en el periódico El Espectador y en Noticias 1, me convirtieron para la opinión pública en el determinador de esta conducta delictiva. A pesar de que en ese momento, doctor Londoño,
Carlos Castaño Gil, el hoy extinto jefe paramilitar, había aceptado la autoría del hecho. Forzosamente yo pasé a ocupar la autoría intelectual del atentado. ¿Aló? Sí, señor, lo estamos escuchando. Adelante. No importó, doctor, que no existiera ningún indicio que me vinculara con el paramilitar. Sin embargo, fui señalado de ser el determinador de este hecho desde ese momento por todos los medios de comunicación y empezaron a ejercer presión. Entonces, eso terminó en una condena en contra suya. ¿Cómo, doctor? Eso terminó en una condena en contra suya. Sí, claro. Estando detenido ya en el batallón de policía militar 3 en la localidad de Aranda, tuve, como usted lo decía, lo anotaba anteriormente, la oportunidad de compartir el sitio de reclusión con el señor coronel Hernán Orozco Castro, que se encontraba detenido por los hechos de Mapiripán. Al coronel lo visitaba seguido un abogado del colectivo de abogados que se llama Alirio Uribe Muñoz, muy conocido en todas estas lides jurídicas con los miembros de la fuerza pública. Este señor, entiende, era uno de los dirigentes del colectivo de abogados. Por esta razón el coronel Orozco era muy rechazado por los oficiales que nos encontrábamos ahí detenidos en el batallón. Pues porque todos sabíamos que el colectivo de abogados era el enemigo de los miembros de la fuerza pública y que en muchas oportunidades estaban detrás de los montajes y del aparato jurídico que nos atacaba. Incluso el señor coronel Orozco siempre lo dijo públicamente que el colectivo de abogados era el aparato jurídico de la FARC, según su apreciación. Y era entendible todo lo que decía el coronel, pues uno veía que el colectivo de abogados se constituía en parte civil en los procesos contra miembros del ejército y a su vez era la defensa técnica de todos los narcoterroristas que la autoridad en ese momento capturaba. Ellos hacían los montajes necesarios para inculpar militares, incluso a inocentes, como en el caso mío. Yo recuerdo que el coronel Orozco nos decía a nosotros que si uno quería saber si un capturado era guerrillero, la defensa necesariamente tenía que ser del colectivo de abogados. Pues él decía que no había un proceso donde estuviesen involucrados intereses de la subversión en la que no estuviese presente el colectivo de abogados. Muchas veces mi coronel Orozco, estando ahí con nosotros, lo tildaron de traición, pues los militares que estaban ahí detenidos conmigo en acaloradas conversaciones, porque pues él se había convertido en el testigo estrella contra mi general Uzcategui en el caso de Mapiripán. ¿Aló? Sí, señor, adelante, siga. Algún día, pues mi coronel siempre decía que nosotros algún día debemos entender la posición que se había tomado, ¿no? Porque él decía que el ejército lo había abandonado y que pues que todos los oficiales que estábamos detenidos, el ejército nos tenía en abandono permanente, que una vez caíamos en investigaciones nos hacían a un lado, nos tachaban y éramos señalados inclusive por la misma fuerza. Entonces por esto pues él tomó la decisión de pegarse el colectivo de abogados tratando de buscar una salida a su problema. Además porque según él, ellos le habían prometido que lo iban a sacar al exterior a vivir en libertad y económicamente mejor con toda su familia. Recuerdo que varias oportunidades el colectivo de abogados le trajo a mi coronel Orozco ahí al batallón de policía militar algunos periodistas nacionales y otros extranjeros, y en una oportunidad también recuerdo que le trajo unos diplomáticos, y esta situación generó algún problema de tipo administrativo, que recuerdo que como que hubo una investigación e incluso tuvieron algunas medidas cautelares con mi coronel Orozco porque estaba ingresando ahí al batallón de policía militar a personas extrañas y que estaban vulnerando las seguridades de las instalaciones militares. Mayor, pero finalmente el coronel Orozco sí salió del país y está como refugiado político en los Estados Unidos. ¿Eso fue por intrigas del colectivo de abogados? Sí, pues imagínese, doctor, que hay una anécdota muy curiosa que yo le quería contar para que mire usted y el país en general cómo es el modus operandi de estos señores del colectivo de abogados. Yo recuerdo que en el año 2001, 2002, no estoy muy bien seguro,
pero sí recuerdo que era un 1 de junio, porque era el día del batallón de policía militar y estaba todo el personal militar comprometido en ceremonias y actividades conmemorativas al día. Ese día mi coronel Orozco estratégicamente planeó el ingreso del colectivo de abogados con cámaras de filmación y en las horas de mayor ocupación, al volante de los militares orgánicos del batallón para poder llevar a cabo algún objetivo. Nunca supimos realmente qué era lo que se quería hacer. Yo me acuerdo que mi mayor llorente, Mauricio Llorente, que también estaba detenido allí conmigo, me contó que él había visto que habían bajado unas cámaras tapadas con unas cobijas, y sin dudarlo un minuto nosotros armamos un escándalo y el comandante del batallón ordenó expulsar de la unidad militar las personas del colectivo de abogados que había entrado mi coronel Orozco. Y mi coronel Orozco en ese momento nos delató con el colectivo de abogados a mi mayor Llorente y a mí, y me acuerdo que este doctor Alirio Uribe fraudulentamente le ordenó al conductor desinflar tres de las 4 llantas de un Mercedes-Benz en el que había llegado el batallón, y armó semejante lío acusándonos al mayor Llorente y a mí de haber hecho un atentado dentro de las instalaciones del batallón. Y yo me acuerdo que llamó por radio a la Cruz Roja Internacional y se comunicó en la vista de todos nosotros los oficiales que estábamos allá afuera del casino con el Procurador General de la Nación de ese entonces, enviando un SOS y haciendo un escándalo, informando que posiblemente iba a ser asesinado por los mayores Llorente y Maldonado. Esto nos generó a nosotros una investigación disciplinaria que afortunadamente tuvo buen fin, pues la 13ª Brigada designó a unos oficiales superiores para investigarlo, y esto hizo imposible que el proceso fuera manejado por el colectivo de abogados, por este grupo de mentirosos. Pero Mayor, pero concretémonos en este punto. ¿Cómo aparece el coronel Orozco viviendo en Miami con su familia y en condiciones que cualquiera envidiaría? Dígame, ¿cómo sale de Colombia una persona condenada a 40 años de prisión? Doctor, es que para allá voy. Yo me acuerdo, es que le quiero contar el detalle para que vea el tipo de relación que yo tuve con el señor coronel Orozco. Él estaba detenido allí y de repente lo visitaba el colectivo de abogados y todo, pero de repente le llegó la libertad. Yo no estoy muy seguro si fue porque perdió, le decretaron una nulidad en el proceso por cambiar de competencia, algo así, y el tipo se desapareció por un tiempo. Después apareció ya el coronel Orozco, yo no sé si como en enero o en algo así del año 2002, 2003, no estoy muy seguro, y apareció en el casino oficial y dijo que necesitaba hablar conmigo. Un oficial que había ahí, un oficial de grado coronel, me advirtió de que tuviese en cuenta la cercanía del coronel Orozco con el colectivo de abogados y que posiblemente podría utilizar esa entrevista conmigo para hacerme algún montaje, alguna cosa. Entonces yo, que tenía una muy pequeña amistad con mi coronel Orozco, el que había hecho ahí en el casino oficial, le dije a mi coronel que yo obviamente hablaba con él, pero que yo iba a llevar una grabadora porque yo estaba preocupado que él tenía mucha cercanía con los que eran la parte civil dentro del proceso mío. Entonces, ante la advertencia, de todas maneras, él dijo que sí, que quería hablar conmigo. Nos sentamos en la cafetería del casino de oficiales y el coronel Orozco me empezó a comentar sobre su salida del país. Yo veía, él me decía que estaba en una carrera contra el tiempo porque el colectivo abogado veía una inevitable condena por el caso de Mapipán, que seguramente estaría cercana a los 40 años de cárcel y que por eso lo iba a sacar como víctima y se esté protegido con unas medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Decía mi coronel que el colectivo tenía grandes amigos y se movía como pez en el agua en esa corte, porque el colectivo tenía nivel consultivo entre la OEA y era muy escuchado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo estaban haciendo a cambio, obviamente, de que mi coronel Orozco iba a dar una declaración contra mi general Uzcategui. Incluso él en muchas oportunidades decía que reconocía la inocencia de mi general Uzcategui en el caso de Mapiripán, pero él, como ya lo había manifestado, el colectivo se lo había dicho, era él o era mi general Uzcategui, pero obviamente si él quería ayuda, tenía que declarar en contra de mi general Uzcategui. Muy bien, y declara contra Uzcategui y aparece en Miami. Le insisto, ¿cómo aparece en Miami el coronel Orozco? ¿Quién lo saca del país y cómo? No,
época, pues según versiones de él, porque él vino ahí, el coronel Orozco, después de que salió trasladado, después de que salió libre del batallón de Policía Militar 13, resultó trabajando en el colectivo de abogados. Y era un tipo pues al que lo tenían allá como una gran ficha por su grado de coronel, y lo tenían como una persona que les ayudaba a hacer sus famosos análisis y les daba muchas ideas de las cuestiones militares. Incluso él decía que le pagaban bien. Y pues obviamente... Claro, mayor, pero Orozco está condenado a 40 años de prisión, ¿o estamos mal informados? No, está condenado a 40 años de prisión, pero él mismo lo decía, que el colectivo de abogados lo estaba sacando rápidamente porque se le avecinaba una condena a 40 años. Entonces, él nunca... Yo incluso tuve comunicación con mi coronel Orozco, ya estando mi coronel por fuera del país, porque pues nos escribíamos, porque tuvimos una corta amistad ahí. Y mi coronel Orozco siempre me dijo que él estaba en Argentina, que lo habían sacado para Argentina. Yo pues, fui el más sorprendido cuando de repente lo vi que apareció en Miami viviendo a todo confort. Pero él vino pues a despedirse y hablar conmigo, porque él traía dos aristas pues que se le pudieron ver a todas luces. Y la primera era tratar de reclutarme por mandato del colectivo para convertirme en testigo contra mi general Mora Rangel y contra mi general Padilla de León. Pues según ellos estos estaban tras el atentado a Wilson Borja. Obviamente yo me negué rotundamente pues yo conocía la interés y la rectitud de estos dos señores generales que para mí eran oficiales insignes, y me negué a enlodarlo porque me parecía una infamia. Además yo era inocente del hecho criminal que me estaban endilgando, y pues obviamente no tenía conocimiento sobre estos hechos. Y él me decía que el colectivo me iba a mostrar la prueba, que pensara en mis hijos, que en mi familia, que me olvidara del ejército, que me había abandonado, que me iban a sacar al exterior, decía jocosamente, con casa, beca y finca, como me iban a sacar a mí. Finalmente, ante mi negativa, decidió explotar la segunda arista, y él les dejó pues un confidente y aliado que le limpiara el nombre dentro del ejército. Pues a pesar de todo, mi coronel Orozco era hijo de un coronel de retiro del ejército, tengo entendido, y él pues mantenía un aprecio por el ejército, y quería pues de que no se hablara mal de él ahí, porque él quería que lo entendieran, que la decisión que él había tomado era una decisión para poder salvarse él y poder salvar la familia. Y pues, a pesar de que reconocía que mi general Oscar Miguel era inocente en los hechos de Mapiripán. Pues yo creo que más que todo la charla de mi coronel esa vez que me fue a visitar por última vez al casino de oficiales, era una charla más bien como de un arrepentimiento, pues en el fondo se sentía un traidor. Él siempre pues por todo lo que le decían, todo el mundo lo señalaba del traidor del ejército. Él me comentaba pues que pues, estando dentro del colectivo de abogados, él sabía que me iban a condenar, porque él en ese tiempo estuvo con el colectivo de abogados mucho tiempo para arriba y para abajo, y decía pues que era injusto y que no me merecía que me fueran a condenar, porque yo había tenido una carrera brillante. Él me habló por primera vez del personaje, doctor Londoño, que quiero que salgan a la luz pública, porque yo creo que es el momento de señalar todos estos criminales que han estado escondidos en la justicia. Y me habló por primera vez de un señor Leonardo Martínez Bejarano. Ese señor era un procurador judicial 2 que resultó pues como ministerio público dentro del proceso de Borja. Me decía, este es un señor que lo conoce en el bajo mundo como el Caucano. Y este señor me decía, él trabaja con el colectivo de abogados, mayor, no se confíe porque él es de ellos y lo van a condenar. Y que el colectivo le había prometido pues sacarlo del país y ponerlo en una ONG extranjera, dependiendo del manejo y las conexiones que lograra para condenarme. Yo tengo entendido que este procurador trabajaba de lleno con el colectivo de abogados y a su vez trabajaba en la Procuraduría General de la Nación. Inclusive el señor coronel Orozco me dice que él fue el que consiguió que le asignaran el proceso a la juez quinta penal especializada de Bogotá, la doctora Patricia Ladino Gaitán, que fue la señora que me condenó a mí en el caso de Borja. Y pues, según el señor coronel Orozco, porque esta señora había tenido una relación sentimental con Martínez Bejarano antes de convivir con el hoy en día su esposo, ¿no? Y que era obviamente de mucha confianza de ella. Tengo entendido pues que iban a acomodar el reparto para que a esta señora le tocara el proceso. El coronel Orozco inclusive dijo que había acompañado a Eduardo Carreño Wilches, otro oscuro personaje del colectivo de abogados,
que según mi coronel Orozco, era una persona que mantenía muy relacionada con la Universidad Nacional y que tenía como función principal reclutar jóvenes de la Universidad Nacional que él veía que eran brillantes estudiantes de Derecho para luego llevarlos al colectivo de abogados. Él me dijo que se habían reunido en una casa de Martínez Bejarano, el procurador del barrio Moelia, donde vivía este señor. Y allí, según versiones de mi coronel, hablaron de la importancia que tendría el caso de Wilson Borja para ventilarlo internacionalmente, doctor, y poder desprestigiar al gobierno y en especial a las fuerzas militares. Ellos decían que esto era un caso simbólico, que no se podía perder, y según este doctor Wilches, Carreño Wilches, era un caso insigne, que debían explotar internacionalmente. Hablaron inclusive de que ese caso lo iba a manejar en Europa la CBC, que es el Comité Belga para Colombia. Según mi coronel Orozco, esta era una filial del colectivo de abogados en el viejo continente. A mi coronel Orozco realmente lo llevaron a esa reunión para proponerle que testificara contra mí. El colectivo de abogados se comprometió a armar el montaje, mi coronel iba a certificar pues todo lo que ellos dijeran. Eso quedó en una grabación, en la grabación que ya le estoy diciendo pues que se hizo en ese momento y que se le entregó posteriormente a la juez para que se le diera a lavar por parte del laboratorio de acústica forense de la Dijín. Ellos estaban muy preocupados, decía mi coronel Orozco, porque veían que no tenían pruebas para poderme comprometer a mí con el atentado a Wilson Borja, pero que mi coronel Orozco al final, pues ante todos los ofrecimientos que le hacían de llevarlo a París, a Bruselas, a otras capitales europeas, terminó aceptando que él iba a presentarse como testigo contra mí. Además, pues por el grado de coronel que tenía mi coronel, iba a dar una gran credibilidad en el exterior y mi coronel iba a hablar no solamente del caso de Wilson Borja, sino entiendo que de unos casos emblemáticos, como el caso de Chengue, el caso de Mapiripán y pues el caso mío y quién sabe pues otros casos que ya le habrían libreteado los tipos del colectivo de abogados. Él me decía mi coronel que esa reunión se había extendido por más de 5 horas y que rato después de que se había iniciado esa reunión, había llegado Lirio Uribe en compañía de 2 abogadas, 2 señoras, decía que eran unas 2 señoras gordas que él había visto en el colectivo de abogados, que habían traído más papeles y que aseguraron que la OIT estaba comprometida en la presión diplomática a través de la embajada americana y hablaron inclusive de un personaje del Observatorio de Paz de la Vicepresidencia de la República, que este personaje estaba haciendo un excelente trabajo internacional. Eso anotaba pues una de las abogadas gordas que mi coronel Orozco decía había visto allá en el colectivo de abogados. Lo ensayaron con mi coronel Orozco la versión que iba a dar, cuenta mi coronel pues que estaba muy emocionado de irse a vivir a Europa. Y pues la versión que ellos iban a dar, o el montaje que estaban haciendo era que iban a decir que yo vendía armas y municiones del ejército a los paramilitares y que yo era un protegido de los generales Mora, Rangel y Padilla de León, quienes me enviaban a mí a entrenar paramilitares a los llanos orientales y al Magdalena Medio, según estos delincuentes de la justicia. Pues ellos decían que yo era el que hacía el trabajo sucio de los generales, mi general Mora y de mi general Padilla de León, y que por eso obviamente era que me estaban enviando al batallón colombiano en Sinaí. O sea, tenían toda una película montada con personajes reales y todo, inclusive el coronel Orozco pues jugaba un papel muy importante, pues era el que ponía los personajes, los batallones y los sitios reales a la historieta que ellos montaban. Así, doctor, hicieron ellos los libretos de Chengue y Mapiripán ese mismo día, según cuenta mi coronel Orozco, que finalmente habían terminado reunidas como unas 10 personas, algunas extrañas para él. Y también inclusive se habló que Wilson Borja iba a jugar un papel mediático y que le habían recomendado que no dejara las boletas para nada, que tenía que mostrarse como una víctima y seguir diciendo que estaba perseguido, que lo estaban amenazando y toda esa cuestión para tratar de presionar el proceso. Como puede ver ahí, doctor, todo estaba milimétricamente calculado, cada actor muy comprometido con su rol, inclusive el procurador Leonardo Martínez Bejarano, que era el anfitrión de la reunión, porque según dijo, él vivía ahí en esa casa, en el barrio Modelia. Él se comprometió en esa reunión a que la doctora Patricia Ladino,
iba a ayudarles en el proceso, y precisamente por eso estaban torciendo el reparto para que le tocara a esta señora. Esa noche salieron de ahí, de esa reunión, muy convencidos de la gira de mi coronel Orozco por Europa y del éxito que iba a tener, pero obviamente no sin antes mi coronel haber declarado y asegurado la condena de los encartados aquí en Colombia. Después, según mi coronel, cuenta que hubo otras reuniones clandestinas y de algunos de estos personajes con el fiscal del caso, que era el doctor Sepúlveda Reyes. Una de esas reuniones, inclusive él contaba que se hizo en el barrio Quinta Pared, en un restaurante, restaurante de paellas que hay ahí en ese barrio, y posteriormente hubo otra reunión en el despacho del fiscal Sepúlveda, donde había asistido Martínez Bejarano, había asistido mi coronel Orozco, y había asistido el abogado Carreño Wilches del colectivo de abogados, y en esta última reunión pues que se hizo ahí, como le digo, en el despacho, estaban tratando de armar con el fiscal la prueba reina para poderme condenar, o sea, para poderme pues hacer en ese momento para poderme presentar cargos y llevarme a juicio. Pero resulta, doctor Londoño, que mi coronel Orozco no pudo con el peso moral de la infamia y desistió de su papel protagónico. Según él, ya tenía asegurada la salida del país por lo del caso de Mapiripán, y que se sentía muy mal por verse envuelto en tantas falsedades, y según pues versión de él mismo, que pues él decía que con la esposa tenía una relación un poco tormentosa, que esta le había aconsejado que dejaran las cosas así, porque pues como estaban las cuestiones, muy seguramente pueden terminar de pronto muerto por acción del mismo colectivo de abogados a través de la FARC, porque él decía que el colectivo de abogados era el brazo jurídico de este grupo subversivo. Así, doctor, como ya mi coronel Orozco, mucho supe de su actitud pues de niño grande. Era una persona como mimada, con una personalidad muy ambigua, y creo que este señor se dejó llevar por esos estafadores de montajes criminales. Es más, cuando mi coronel viajó pues a Argentina, según había comentado él, porque él me escribió, yo le dejé un correo y él me escribía supuestamente desde Argentina, despachaba a veces de maldiciones contra el colectivo de abogados, porque pues él se sentía que había traicionado al país, que había traicionado a su ejército, y en especial pues que había traicionado a mi general Oscar Sigue, que según versión de él mismo pues era una persona inocente. Yo me acuerdo que tuve una comunicación por internet, doctor, con mi coronel, estando, incluso cuando yo estuve fugitivo de la justicia, nos escribíamos, y muy seguido, y siempre mantuvo la mentira de que él estaba asilado en Argentina. Yo fui el más sorprendido, como se lo dije, cuando lo vi en la revista Semana, y tengo entendido que en estos días ha salido ya por televisión incluso, que ya se encuentra viviendo en Miami. O sea, yo creo que me estaba mintiendo, y realmente él se encontraba en Miami desde el primer momento. No estoy muy seguro de eso. Y en unas 2 ocasiones, por vía internet, yo le mandé el número del celular que tenía en ese entonces, y nos comunicamos por unos espacios de más o menos de unas 30 minutos, pero yo desde el año 2006 perdí comunicación con él y no volví a saber de mi coronel más. Nosotros siempre, doctor, cambiábamos de correos, porque por mi situación jurídica, pues que estaba huyendo de la justicia, y él porque pues obviamente por seguridad, porque pues no lo fueran a ubicar donde se encontraba. Pero yo creo, doctor, que mi coronel Orozco no va a resistir la presión moral de tanta falsedad en su cabeza, y seguramente donde se encuentra va a salir contando la verdad de lo que él conoció, del colectivo de abogados, de los montajes, y en todo lo que lo utilizaron para enlodar el nombre del ejército, para hacerle un daño al país y toda esa cuestión. Porque pues como le digo, yo lo conocí a él mucho, y sé que es una persona muy débil pues emocionalmente, y creo que en este momento él va de pronto a salir a contar la verdad al país. Yo lo veía esperemos que así sea, Mayor, aunque yo lo veía él, la verdad, doctor, muy comprometido, muy arrepentido. Pues en algunas ocasiones lo vi denigrando pues de sus padrinos de asilo, sí, y en otras pues les mostraba gratitud, ¿no? Por eso le digo que es una persona muy variante. Claro. Y finalmente pues la gran pregunta mayor que nos hacemos es si habrá alguien interesado realmente en preguntarle al mayor Orozco y en exigirle la verdad,
porque la Fiscalía General de la Nación no parece ser el ente imparcial y el investigador serio que va detrás de la verdad, sino detrás de ciertos objetivos políticos. Esto realmente, su historia es una verdadera bomba mayor. Quedamos muy enterados de cómo opera el colectivo de abogados y cómo operó en este caso, en el suyo, y cómo consiguieron hacer del mayor Orozco un traidor y un testigo acomodado a sus planes infames para enlodar al Ejército Nacional. Iban detrás del general Mora y del general Padilla. No lo consiguieron por ahora, porque el instrumento que estaban buscando, que era usted mismo, no les funcionó. Entre otras razones, porque usted nunca podrá confesar el atentado contra Wilson Borja, porque no tuvo nada que ver en ese atentado, eso lo sabemos suficientemente. La injusticia que se cometió contra usted fue enorme y todo tiene también un punto de partida, el abandono en que el Ejército Nacional tiene a sus hombres cuando caen en desgracia. Mayor Maldonado, muchas gracias y esperamos volver a tener contacto con usted muy pronto. Quería agregar una cosa, doctor Londoño. ¿Aló? Sí, rápidamente porque tenemos poco tiempo, Mayor. Doctor Londoño, yo quería agregar algo y yo quiero aprovechar estos micrófonos, doctor Londoño, y en aras de establecer la verdad y desarticular esta organización criminal enquistada pues en la justicia colombiana. Yo quiero solicitar públicamente al señor Procurador General de la Nación, a la señora Fiscal General, a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a quien sea necesario, doctor, que se adelanten las investigaciones rigurosas del caso para determinar si esta doctora, la juez penal quinta especializada de Bogotá, la doctora Patricia Ladino Gaitán, para los años 2003 y 2004, incrementó económicamente su patrimonio económico injustificadamente, doctor. Una vez que tengo conocimiento que para esa fecha, concordante con la información del señor coronel Orozco, el esposo de esta doctora, el magistrado auxiliar de la Corte, Eberto Rodríguez, adquirió una propiedad rural de miles de millones de pesos en el municipio de Subachoque, aquí en Cundinamarca, y que fue inaugurada, doctor, con una pomposa fiesta con la asistencia de la Corte Suprema en pleno, lo que derivó el asombro de algunos de los asistentes a esa fiesta, que consideraron que esas propiedades no se ajustaban a la realidad económica del magistrado auxiliar, a tal punto, doctor, que la entonces magistrada de Marina, Eva Marina, como que es que se llama la doctora Pulio de Barón, había solicitado en sala plena analizar la bollante situación económica del magistrado auxiliar, y tengo entendido que por dicha investigación lo separaron de cargo temporalmente, pero después fue reintegrado por un padrinazgo de algunos magistrados, y incluso después fue magistrado del doctor Nilson Pinilla, y finalmente acompañó al doctor Jessy Ramírez en sus travesuras jurídicas. Entonces yo quiero, doctor, que se investigue si realmente lo que dice el señor coronel Orozco, que se habló en esa reunión de que esta doctora iba a recibir toda esa cantidad de dinero pues a cambio de una condena en mi contra, si eso tiene relación con esta cuestión de la doctora Ladino Gaitán. Sobre todo, doctor, que esta doctora, cuando se le presentó la grabación del coronel Orozco, se le solicitó que fuera enviado a la DIJÍN para que se le diera el aval, y así fue. La señora desconoció la prueba, la señora nunca quiso hacer llegar al coronel Orozco al proceso, que yo le solicité en muchas oportunidades, le supliqué que se trajera al señor coronel Orozco al proceso para que pedirle que ahí mismo declarara, basado en las grabaciones que yo tenía y en lo que yo había escuchado de su propia boca, que la señora había sido comprada. Pero eso, entre el colectivo de abogados y ellos se encargaron de que el coronel nunca apareciera en el proceso, y después obviamente pues el coronel apareció en el exterior. Entonces, como le digo, quiero pedirle a todas las autoridades que antes mencioné que se adelanten las investigaciones del caso, doctor. Y finalmente pues me atrevo ante la negación evidente de justicia a implorar al señor Procurador General de la Nación que se estudie mi caso y se solicite la revisión del mismo, advirtiendo de antemano, doctor, que si encuentran una sola prueba de culpabilidad en mi contra, se me duplique la pena a la que injustamente fui sometido por parte de todo esto, de este aparato político, jurídico, del colectivo de abogados y algunos miembros de la justicia.
Mayor César Maldonado, muchísimas gracias. Esta es una verdadera bomba, este es un caso inmensamente dramático. Le pedimos excusa al doctor Jens Mesa, lo hemos hecho esperar muy largo rato porque queríamos hablar sobre el tema